Bueno, para entender entonces la polarización natural, que era un estado que no vimos la clase pasada, habíamos llegado a que esta ecuación que satisfacen las perturbaciones transversales, si sub x y si sub y, suponiendo que z es la dirección de propagación, dependían de las amplitudes y de la diferencia de fase entre ambas. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos toda la familia de polarizaciones que podemos tener. Es decir, toda la familia de curvas que describe el vector psi con componentes y sub x y si sub y, de acuerdo al valor que tome phi. ¿Sí? Por ejemplo, si acá phi vale 0 o todos los componentes a 0 módulo 2pi, sería una cosa así. Tanto la componente x e y crecen las componentes y pasan por 0 simultáneamente, porque son senos o cosenos sin desfasaje, y entonces pasan por 0 simultáneamente y describen esta, cuando uno los ve venir, ve una recta. Después, con otros valores de phi, se empiezan a desfasar y así tenemos una elipse que, por ejemplo, que gira en el sentido antihorario y los ejes no coinciden con los ejes coordenados que elegí yo, x e y, o acá una elipse que sí coincide con los ejes coordenados. Esto corresponde a diferencias de fase de pi sobre 2 o todos los congruentes módulo 2pi. Y así tenemos toda esta familia de polarizaciones, ¿no? Y estos dibujitos que ya discutimos. Ahora, bueno, las fuentes térmicas que existen en la naturaleza tienen un origen atómico. ¿Sí? No son fuentes como las del motorcito que vimos el otro día en el video de la cuerda, que era un motorcito que imponía una frecuencia y entonces veíamos que el motorcito seguía moviéndose y la cuerda se movía y hacía una circunferencia en cada punto. No. Las fuentes que generan campos electromagnéticos en la naturaleza, resulta que son fuentes atómicas, ¿no? No nos podemos hacer los distraídos de que hay una naturaleza atómica de esa fuente. ¿Sí? Los átomos se excitan mediante una energía, por ejemplo, en la llama del gas vemos el color azul. ¿Por qué? Porque se excitan los átomos y después decaen con una frecuencia que tiene que ver con esa excitación, ¿no? En ese sentido, uno diría, bueno, entonces, ¿qué importa? Porque seguiríamos teniendo estas ondas, este tipo de polarizaciones. Pues no, resulta que en, en las fuentes térmicas, que son, por ejemplo, el sol, ¿sí? O la que sale de un mechero de gas, o las que salen de una lamparita con filamento, esas fuentes, la diferencia de fase no se mantiene constante en el tiempo. Resulta que la diferencia de fase varía 10 a la 8 veces en un segundo, más o menos. Como para hacer, o sea, lo importante es que varía muchas veces por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir que varíe 10 a la 8 veces por segundo? Quiere decir que durante los 10 a la menos 8 segundos, primeros segundos, por ejemplo, tiene este valor, y es así. Y durante los 10 a la menos 8 segundos siguientes, a lo mejor es esta polarización. Y durante los 10 a la menos 8 segundos siguientes, tiene otra, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces,
Si yo tuviera un detector que pudiera resolver estos tiempos tan pequeños, de 10 a la menos 8 segundos, podría ver que durante 10 a la menos 8 segundos tiene una polarización. Lo que pasa es que cuando los vemos con detectores, incluso el ojo o una cámara fotográfica común, no sabe resolver tiempos tan pequeñitos, de 10 a la menos 8 segundos. Y entonces lo que está haciendo es viendo variaciones, 10 a la 8 variaciones en un segundo de estas polarizaciones. Y eso es lo que se llama polarización natural. Y el tiempo que dura en que la fase se mantiene constante, más o menos, ese tiempo se llama tiempo de coherencia. O sea que el tiempo de coherencia caracteriza a las fuentes térmicas. Las fuentes térmicas están caracterizadas por un tiempo de coherencia. No son fuentes como el motorcito que vimos en el video el otro día, que hacía que la diferencia entre X e Y se mantuviera constante en un valor tal que el vector describía una circunferencia. No, es como si en ese motorcito cambiara 10 a las 8 veces, y a veces hiciera así, y a veces así, y a veces saliera una circunferencia, algo de ese estilo, ¿no? Entonces, un modelo que podríamos hacer no importa, para nosotros no nos importa, nosotros podemos seguir tratando con las ecuaciones paramétricas que vimos, o con la ecuación implícita, podríamos seguir tratando la perturbación pensando en eso, en que sí, es igual, pero la diferencia de fase cambia muy rápido, y entonces hay que ver muy bien cómo va a ser el experimento, qué detector voy a tener. En general no voy a tener detectores que resuelvan estos tiempos tan pequeños del tiempo de coherencia. ¿Sí? Entonces, los estados de polarización, ahora sí, los estados de polarización, que acá está marcado con un tic, le faltaba algo en realidad. ¿Sí? El estado de polarización, en realidad, si uno le preguntan cuáles son los estados de polarización, fíjense que entonces hay uno que es el linealmente o plano polarizado, los elípticamente polarizados con ejes centrados o no centrados, los circularmente polarizados, que son un caso particular de los elípticamente polarizados, cuando las amplitudes son iguales, y este no polarizado se llama no polarizado o polarización natural, ¿sí? Que es una polarización característica de las fuentes térmicas, y que vamos a tener que estudiarlo y analizarlo y reflexionar sobre él, porque estamos rodeados de fuentes térmicas. ¿Sí? Bueno, es más, todavía hay uno más, que es el que se llama parcialmente polarizado, que es el no polarizado. El no polarizado es, así como dije, de que la diferencia de fase cambia 10 a las 8 veces por segundo, pero tienen la misma probabilidad en todas las direcciones. Por ejemplo, manteniendo la intensidad constante del haz, tiene la misma probabilidad de salir así, como de salir así, como de salir así, como de salir así. En cambio, el parcialmente polarizado es uno naturalmente polarizado o no polarizado, pero al que se le sacó una pequeña parte por algún mecanismo que ya vamos a estudiar. ¿Sí? O sea, si a un haz natural que viene del Sol, por ejemplo, le sacamos una pequeña parte, la componente vertical, pero no toda. ¿Sí? A ver, lo voy a decir de otra manera. Si a un haz que es natural, ¿no? Pudiéramos mirar, veríamos que
tiene componentes verticales que son iguales a las componentes horizontales, que tiene la misma probabilidad de tener componentes verticales de un valor a la probabilidad que tiene tener las componentes horizontales del mismo valor. Entonces, si yo analizara, no vería ninguna dirección privilegiada de estos dibujitos. Vería toda una familia con todas las inclinaciones en un continuo cuando varía phi. En cambio, si a la luz que viene del Sol le saco un poquito de una componente, voy a ver que a lo mejor que le falta más de la vertical que de la horizontal. Y a eso se llama parcialmente polarizado. O sea, un modelo. Sí, Candelaria, esperame en un minutito, te digo, déjame terminar esto. Simplemente para cerrar. Si lo quieren pensar matemáticamente, lo podemos pensar y con las mismas ecuaciones que venimos usando, pero con este phi que varía aleatoriamente y se puede comprobar experimentalmente que este phi varía aleatoriamente en un tiempo muy pequeño que llamamos tau, tiempo de coherencia, y entonces si graficara la fase en función del tiempo, vería que la fase toma valores uniformemente distribuidos. Esto es un concepto probabilístico, estadístico, de que cualquier valor entre 0 y 2pi tiene la misma probabilidad de salir sorteado. Y entonces, durante los primeros 10 a la menos 8 segundos, tiene a lo mejor me da esto, pero tiene la misma probabilidad de este valor que este valor, que este valor, que este valor, ¿no? Es como si tuviéramos todos los números en una bolsa y vamos sacando un número cada 10 a la menos 8 segundos y volviéndolo a poner. Y ahí decimos, ahí está la fase. Eso es lo que se llama una distribución uniforme en estadística, ¿no? Y bueno, por ejemplo, es tan importante que, por ejemplo, en todas las bibliotecas de programas científicos hay algo que me da que me provee distribuciones uniformes. Por ejemplo, fíjense, acá en NumPy hay una función que se llama random, que si yo tengo un arreglo de tiempos, acá lo hice, ¿ven? Por ejemplo, hice 15 intervalos, hice un arreglo con 15 intervalos, y después definí un arreglo que se llama fase, que lo que tiene es valores uniformemente distribuidos entre 0 y 2pi. 15 valores. Y, es lo que, y me dio esto. Ahora, si hago si saco más números y vuelvo a hacer el experimento sacando números de una bolsa, esta función no me daría los mismos valores. Me daría otro dibujo muy parecido, ¿sí? Y que todos tienen la misma probabilidad de salir. Y acá es donde los dibujé. ¿Sí? Sí, Candelaria, ahora sí, pregúntame. Yo la verdad me perdí un poco con esto de lo de la probabilidad, o sea, bueno, quizás esta pregunta no va ahora, pero digo, ¿de qué depende esta cosa random de la fase que vaya cambiando? ¿Por qué estamos hablando de probabilidad? Estamos hablando de probabilidad porque estamos describiendo procesos atómicos que están regidos por otras leyes distintas a las leyes determinísticas que conocemos de la mecánica. Son leyes que pertenecen al mundo cuántico y a la radiación en el mundo cuántico. Entonces, digamos, ahora en física 2 nos tendríamos, este modelo nos permite no meternos en las sutilezas del tratamiento atómico porque no lo conocen, lo van a ver más adelante. Y claro, y
y no se puede controlar cuando yo enciendo una lamparita. Si yo enciendo una lamparita, eso no lo puedo controlar. Claro. Y no puedo controlar, es como que podrías pensar, ya muy simplificado, que podrían pensar los átomos como osciladores que tienen distintos niveles de energía, ¿sí? O sea, pueden ser excitados con distintos niveles de energía. Y y que esos niveles son los que emiten esta radiación, con esta polarización. Y esos niveles tienen un tiempo de vida, ese tau en realidad está asociado con un tiempo de vida, de cuánto tiempo está, por ejemplo, el electrón en el estado excitado, cuánto tiempo tarda en decaer al estado fundamental. En ese momento en que decae, emite una radiación con una fase al azar. Ahí es donde aparece el proceso azaroso. Después otro electrón, si es el mismo material, ¿sí? Por ejemplo, si pongo cloruro de sodio y quemo cloruro de sodio, sale una luz amarilla. ¿Por qué? Porque los electrones, esos, tienen niveles, el nivel fundamental y el nivel superior, tienen una diferencia de energía que corresponde al amarillo. Y entonces siempre van a decaer en el amarillo. Van a decaer y emitir radiación amarilla. Ahora, el tiempo que tarden en decaer, van a emitir un tren de ondas, ¿sí? Que tenga esta forma, que sea un coseno, pero ahora no va a ser un coseno, va a ser un coseno que empiece y que termine. Y que empiece y que termine. Y que va a durar este tiempo de coherencia, tau, tan chiquito. ¿Sí? Después el siguiente tren que se emita, que vendrá del átomo del lado y que no se entera de qué le pasó al átomo que está cerquita, también emite este tipo de cosas, pero con otro fin. Y así, Claro. Y nosotros ese analizamos proceso, todo juntos. y ese proceso se puede describir estadísticamente solamente. ¿Sí? O sea, y hasta hace muy poco tiempo en la humanidad no se podía controlar porque eran las fuentes térmicas, porque no se conocía la naturaleza atómica, se especulaba, pero no se conocía la naturaleza atómica de la materia. Cuando se conoció la naturaleza atómica de la materia, piensen que eso es a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, también se pensó que, bueno, eso nunca se iba a poder controlar. Recién en la segunda mitad del siglo XX, se empezó a intentar controlar con lo que se llaman máseres, que son como los láseres, pero en microondas, por eso la M es de microondas. Y después con los láseres, ¿sí? Que eso es 1960 más o menos. Piensen que en un panorama histórico, hace apenas menos de un siglo que se empezó a tratar de controlar esos tiempos de coherencia. Justamente un láser es como una fuente térmica, pero a diferencia de la fuente térmica, se puede controlar mediante ingeniería este tiempo de coherencia. Los láseres tienen tiempos de coherencia más grandes que los tiempos de coherencia de la luz que sale de un filamento, de una lamparita con filamento, o de la luz que sale cuando enciende un fósforo. ¿Sí? Entonces, la luz que viene del Sol es así también. Viene de un proceso atómico, bueno, y la luz que nos llega tiene esta polarización natural, que si yo la analizo con instrumentos que después, gracias a los avances electrónicos, se pudieron fabricar instrumentos que permitían analizar la polarización, se podría ver esto, que durante 10 a la menos 8 segundos es así, los 10 a la menos 8 segundos es así, después es así, después es así, ¿sí? Con la misma probabilidad de salir cualquiera de estos. ¿Sí? ¿Te queda claro, Candelaria? Un poquito mejor.
Sí, 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 mucho mejor, sí. ¿Sí? Muchas O gracias. sea que si ustedes se sienten, siempre que hablen de polarización, que tengan un problema con polarización natural, piensen en este modelo. Piensen en un modelo, entonces, en que tenemos senos y cosenos, como los que venimos hablando hasta ahora, pero que duran 10 a la menos 8 segundos con esta polarización. Y después viene otro que dura 10 a la menos 8 segundos y tiene esta otra polarización. Y así sucesivamente. Fíjense entonces que no siempre a estas perturbaciones cuya fase va cambiando en un tiempo muy chiquito, que es el tiempo de coherencia, se lo llamaría ya no una onda armónica, sino que sería un tren de ondas que tiene una frecuencia bien definida, pero empieza y termina. ¿Sí? Es más del tipo, quizá el dibujito del otro día no lo dije para no mezclarlo, pero estos dibujitos que vimos en la clase pasada estarían mostrando un tren de ondas, ¿sí? Durante un tiempo de coherencia. ¿Ven? Ven que entonces empieza y termina. Después, a lo mejor viene este otro tren de ondas, que empieza y termina. Y después a lo mejor viene este otro tren de ondas. Y después este otro tren de ondas. Este otro tren de ondas. ¿Sí? Estos trenes de onda tienen una duración temporal en el sentido de que si yo estoy en un lugar, voy a ver pasar una perturbación con esta polarización. Y si me quedo en el mismo lugar, a lo mejor en los 10 a la menos 8 segundos siguientes voy a ver pasar un tren con esta polarización. La energía que tiene este tren y la energía que tiene este tren es la misma. Y después veo pasar un tren que tiene esta polarización circular con esta helicidad, si me quedo acá en este lugar, en el mismo lugar. Y también tiene la misma energía que tenía este. Y así. Ese sería el proceso que caracteriza la emisión atómica en las fuentes térmicas. Entonces el estado de polarización va cambiando en tiempos muy chiquitos. En cambio, en la parcialmente polarizada no tiene la misma probabilidad de salir este que este. A lo mejor este tiene menos probabilidad de salir que este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como que le robaron una parte y eso lo vamos a ver. ¿Cómo? ¿No? ¿Alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta sobre esto? Es un concepto que lo vamos a manejar con este modelo sencillo y mucho más no les puedo contar porque hay que meterse en el mundo atómico, pero bueno, es así. Podemos hacer el experimento y si tenemos un instrumento que resuelve tiempos muy chiquitos, veríamos que pasa eso, ¿sí? Que tenemos trenes de onda. Otra cuestión. Esto yo se los conté como que estuviera parado en un lugar. Ahora, si lo que veo es sacar una foto, sacaría una foto, vería esto. ¿Sí? Y después, en los 10 a la menos 8 segundos siguientes, vería esto. O sea, esta distribución espacial. A esta distribución espacial, entonces, es lo que se llama tren de ondas. ¿Y qué longitud tiene este tren de ondas? Si entendieron, Debería estar relacionado con tipo la velocidad de grupo y el tiempo característico. claro, fíjense que hay una longitud característica de la que no hablé, que sería la longitud de este tren de ondas, de estos trenes de ondas, que si todos tienen el mismo tau, es decir, si todos tienen el mismo tiempo de coherencia, esa longitud sería también la misma. Y sería la velocidad de propagación de la onda por el tiempo de coherencia. Por ejemplo, para la luz, por ejemplo, si tomamos 10 a la menos 8 segundos como tiempo de coherencia y pensamos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, 300.000 son 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, ¿no?
si lo quiero pasar a metros, serían 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo es la velocidad de la luz, y este tren duró 10 a la menos 8 segundos, entonces, ¿cuál sería la longitud de este tren? 30 metros. ¿Cuánto era el tiempo característico? Era 10 a la menos 8 segundos. 10 a la menos 8. Y después la luz es 3 a la 15. De 3 por 10 a la 15. La luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ah, es 3 por 10 a la 8. Entonces, Claro, o sea, serían 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? 300.000 es 3 por 10 a la 5. Y ahora, para pasar de kilómetros a metros, tengo que agregar multiplicar por 1000. Entonces sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? sí. ¿Sí? Y entonces, 3 por 10 a la 8 es la velocidad, y el tiempo de coherencia, que esta fase se mantiene constante, es 10 a la menos 8. Cuando multiplico b por t, me da la longitud de coherencia. Se llama longitud de coherencia esta longitud, y es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo por 10 a la menos 8 segundos. Me da Claro, 3. 3 metros. 3 metros, claro. No sé, Fíjense. suena medio raro, tipo 3 metros. Sí, es Bueno, como muy grande. no, ¿por qué raro? Y no sé, es 3 metros. Es Sí. 3 metros, claro, podría ser O sea, ni 3,5. ni es muy grande ni muy chiquito. Bueno, claro, es muy grande para algunas aplicaciones, mientras que para otros a lo mejor es muy chiquito. ¿Sí? Si yo quiero mantener algún fenómeno que tiene que ver con esta diferencia de fase estable, a lo mejor es muy chiquito. Pero si lo comparamos con la longitud de onda, ¿sí? A estos 3 metros los comparamos con la longitud de onda, que ¿cuánto es una longitud de onda característica en el visible? Por ejemplo, en el visible, ¿no? Y son micro. Micro, claro. Son del orden de medio micrón. Medio micrón. Un micrón es 10 a la menos 6 metros. Entonces, claro, ¿cuántas veces entra 10 a la menos 6 metros? La mitad de 10 a la menos 6 metros en 3 metros. Entra un montón de veces, o sea que hay muchas longitudes de onda acá. Y en ese sentido, la longitud de coherencia es grande. Y entonces está bien que lo describamos mediante esta representación. Solo que va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta que empieza y que termina, y entonces no es esta representación así nomás, sino que es una representación, por eso les decía, es una representación como esta, pero con una fase aleatoria, distribuida uniformemente en el intervalo 0,2pi. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí, No me queda claro si esto de que va variando la fase es en sistemas forzados, pues o sea, solo pasa cuando hay como una fuente impulsora que va como fluctuando por esto atómico, pero no puede pasar en una simple perturbación, por ejemplo. claro, por ejemplo, el otro día habíamos visto un video donde teníamos la soga, ¿te acordás? Y había un motorcito de acá que hacía que la soga se moviera y que tuviera distintos nodos de acuerdo a la frecuencia del motorcito, ¿no? Y entonces siempre se veía que la soga se movía siguiendo una circunferencia, ¿no? Sí, Bueno, ese es un forzado donde la diferencia de fases entre las componentes X e Y se mantiene constante en el tiempo, de todo el tiempo que está prendido el motor. claro, claro. O sea, por eso es que no es que se emite el rayo y el rayo cuando va viajando va cambiando, no, en el principio va cambiando Claro, perfecto. Eso es muy importante. Por eso esto es una característica de las fuentes térmicas.
Ok, ahí va. ¿Sí? Sí, Pues gracias. nosotros nos va a interesar estudiar la propagación de esa perturbación emitida por esa fuente térmica, y entonces ya la fuente térmica ya le impuso ese carácter de que la fuente sigue prendida, pero la fuente fue cambiando y fue cambiando, y entonces si estamos parados en un punto nos llega la perturbación que a veces oscila así durante 10 a la menos 8 segundos, y después a lo mejor oscila así, y después oscila así, y después oscila así. Es decir, que si, por ejemplo, si yo fuera sensible a la polarización y seguro que no resuelvo tiempos. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos lo que era la persistencia retiniana? Sí, que con 20 cuadros por segundo nos alcanzaba para que parecer, o sea, que no podíamos resolver y que viéramos el cine. Bueno, imagínense si en vez de 20 cuadros por segundo yo tengo 10 a la 8 variaciones en un segundo. Lo que pasa es que nosotros no somos sensibles a la polarización. Somos muy poco sensibles. La evolución hizo que no desarrolláramos un sistema de detección a la polarización. Sí a la intensidad a lo mejor, sí a la frecuencia, pero hay muchos animales que evolucionaron con detectores de polarización. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, hay muchísimos. Entonces, es un tema que los biólogos estudian. Las abejas. Las abejas, por ejemplo, se orientan cuál es el camino de regreso a la colmena, justamente con sensores de polarización que entonces tienen que ver con la posición del sol, con la posición de la luz reflejada, y bueno, y así se puede orientar. ¿Sí? Nosotros no. Por eso es necesario crear dispositivos adicionales. Esto nos lleva al siguiente tema, que es cómo crear dispositivos adicionales que nos permitan poner en evidencia la polarización. También llegar a la conclusión de que la luz era una onda fue todo un tema, y encima después llegar a la conclusión de que era una onda transversal que tenía polarización, es un tema todavía más sofisticado para la época en que se hizo, que era el siglo XIX, porque no había sensores de polarización. Pero sí había sustancias que tienen direcciones privilegiadas que sí son sensibles a la polarización. Por ejemplo, los cristales. Los cristales tienen una estructura ordenada y entonces privilegian ciertas direcciones. Y así los experimentos mostraron que usando estas cosas extrañas en el sentido de que no eran como el aire o el agua o el vidrio común, sino que eran el cuarzo, la calcita, la mica, sustancias cristalinas. Se vieron experimentos que pusieron en evidencia el carácter transversal de las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Nosotros, lo de los cristales lo vamos a ver más adelante. Hoy en día hay cosas más fáciles y más baratas que trabajar con los cristales, que es lo que se llaman filtros por absorción selectiva. ¿Sí? Entonces, el tema que vamos a ver ahora es lo mismo, está relacionado con lo que estábamos hablando, en el sentido de que ahora me gustaría poder seleccionar de eso que no veo, a lo mejor que viene luz natural acá, por ejemplo, acá hice como un esquema de luz natural. Acá hay un esquema de luz natural, no lo hice yo. Esto creo que es de Wikipedia. Acá hay un esquema de luz natural y está representada, ven, como distintas flechitas en muchas direcciones, como que 10 a la menos 8 segundos es así, después así, después así, después así. Y entonces lo que viene acá es también trenes de onda. ¿Sí? Profe, Sí.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Eh, Delfina? una pregunta, por ejemplo, las fuentes de luz térmicas, ¿no? Que ya dijimos tiene el tiempo de coherencia y que va variando la fase y todo eso, ¿no? La diferencia de fases. ¿Qué pasa cuando la diferencia de fases, porque habíamos visto la clase pasada, si mal no recuerdo, que como para que esté en un estado de paralización, tenía que ser como que un valor en particular la diferencia de fases. Entonces, ¿qué pasa cuando la diferencia de fases no es ese valor en particular? O sea, Perfecto, te entendí, perfecto, sí, Delfina. Si la fase va cambiando, la polarización va cambiando. Entonces, si vos estás en un lugar parada, durante 10 a la menos 8 segundos, vas a ver que la polarización es así. Ahora, los 10 a la menos 8 segundos siguientes es así. ¿Sí? Después es a lo mejor vertical así. claro, pero la diferencia de fases entonces varía, no sé si está bien la palabra que voy a usar ahora, pero ponerle que tipo discretamente va variando la diferencia de La fases. diferencia de fase va variando, se puede considerar constante durante un tiempo, que es ese tiempo de coherencia, y después toma un valor completamente aleatorio, que tiene la misma probabilidad de valer cualquier número entre 0 y 2pi. Como Claro, si, pero, perdón, sí, me sí, no, parece, no hay problema. yo que justo tengo el PDF de la clase y por eso me estaba empezando a confundir, que, por ejemplo, para que esté, por ejemplo, linealmente polarizado, habíamos dicho que la diferencia de fase tenía que ser o 0, 2pi o 4pi o pi o 3pi o algo así, ¿no? Y ¿Sí? para estar elípticamente polarizado tenía que ser pi sobre 2 o menos pi sobre 2. Para que esté Eh, elípticamente polarizado, claro, y centrado, centrado, claro. claro. ¿Y qué pasa cuando toma algún valor que no sea esos? O sea, cuando la diferencia de fase toma algún valor que esté entre, o sea, que esté entre 0 y, no, y pi sobre 2, pero que no sea ni 0 ni pi sobre 2, por Y ejemplo. es esto, está en una elipse también, porque esta es la ecuación de una elipse, esta de acá es una ecuación de una elipse, para otros valores de phi que no son los que dijiste vos, esto también es una elipse, pero no es una elipse centrada. ¿Ves? Esto lo vimos en la clase pasada. Sería una elipse que no está centrada en XY. Claro, genial. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si phi varía y vale 10 grados, a lo mejor, bueno, a lo mejor el eje está un poquito chanfleado con respecto al XY. Justamente está esta ecuación que me permite calcular el ángulo que forma el eje de esa elipse con el eje, con mi sistema de ejes. ¿Ves? Este ángulo beta entre el eje mayor de la elipse y mi eje X. Bueno, ese ángulo beta se puede calcular tomando el módulo de la flechita, que es el cuadrado de este más el cuadrado de este, raíz cuadrada, tomando el módulo de esta flechita y viendo que el módulo, no sé si observaron, que el módulo va cambiando, el módulo de la flechita. ¿Sí? Y entonces, eh, como ese módulo va cambiando, puedo encontrar el valor máximo y el valor mínimo, derivando con respecto al parámetro que es caseta menos omega t. Y entonces voy a encontrar el valor de caseta menos omega t que hace que la flechita sea máxima, tenga máximo módulo. Ese va a ser el eje mayor y así voy a poder calcular el ángulo beta. Claro, sí, clarísimo. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, no, esta era la clase anterior. Entonces, es como que tienen que pensar que son todas variaciones, a veces esta, a veces otra, o una elipse más inclinada, a veces otra. También se puede pensar que en definitiva, como cualquiera de estas es una suma de una horizontal y una vertical, también lo podemos pensar como una suma de una horizontal y una vertical como fases distintas, y sin pensar en estos dibujitos, ¿no? Entonces, acá hay una suma de horizontal y vertical durante 10 a la menos 8 segundos, y viene viajando. Si esto fuera, imagínense que esto en vez de ser, que esto fuera esta línea recta que está acá fuera la cuerda, que es otro ejemplo, que es el ejemplo de ondas transversales que conocemos.
Si entonces, en vez de tener el motor lo que hacía en el video de la clase pasada era generar a X y a Y con las mismas amplitudes y con una diferencia de fase de pi sobre 2. Entonces acá iba saliendo una onda circularmente polarizada. Y seguiría siendo linealmente polarizada, a menos que la hagamos interactuar con algo. Por ejemplo, si la hacemos interactuar con dos tablitas, ¿sí? Por ejemplo, pongo tablitas así, horizontales, y como, imagínense, o una rejilla, pero es mejor imaginarse como tablitas, ¿sí? Y hago interactuar esa onda circularmente polarizada con esta tablita, ¿qué va a salir de esas dos tablitas? Seguramente esas dos tablitas van a modificar el estado de polarización incidente, porque a las polarizaciones que están en la dirección perpendicular a las tablitas, si las tablitas no se pueden mover, si las atornillé a algún lugar, entonces la energía de la onda se va a gastar en golpear a las tablitas. En cambio, las ondas que tienen la perturbación paralela a las tablitas no van a ser afectadas por las tablitas. Y entonces, ¿cómo saldría la onda de este sistema de tablitas? Igual, Una pregunta, profe, si son las paralelas, entonces ¿por qué salen las perpendiculares a las tablitas? claro, eso. Están como al revés en ese dibujo, me parece. O capaz es la perspectiva No, que tal vez marea, está pero bien, pero no. Claro, perfecto. Se dan cuenta que están al revés. Está al revés el dibujo. Porque si estos fueran tablitas, la onda tendría que salir casi linealmente polarizada y no tendría casi componente vertical, porque la componente vertical se gastó golpeando las tablitas, y en cambio la componente horizontal casi no fue afectada por las tablitas. Entonces, esto sería un polarizador lineal para ondas transversales en una cuerda. ¿Sí? Las ondas que acá salen de una cuerda, no importa cómo la haya generado el motor o la fuente de lo que sea, si es una cuerda, le pongo un polarizador y esto sería un polarizador lineal. El caso ideal es que no salga ninguna componente vertical. ¿Sí? Tablitas o bolsitas de arena que se absorban la energía. Entonces acá saldría una onda que es horizontal y tienen toda la razón en decir el dibujo está al revés, porque si fuera una tablita, entonces esto sería un polarizador lineal para ondas en una cuerda. No importa cómo venga la polarizada la onda, esto hace que se pierda el estado de polarización incidente y que salga una polarización horizontal, no la que está dibujada. Por eso se llama por absorción selectiva. ¿Sí? Esto sería una polarización por absorción selectiva. Y se los estoy contando como si fuera una cuerda con tablitas. Y esto se llamaría un polarizador. ¿Sí? Sería un dispositivo polarizador, que lo que hace es seleccionar de todas las polarizaciones alguna. En este caso, seleccionó la horizontal, en el caso de las tablitas. Bueno, en el caso de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Sí, Candelaria. Una pregunta de esto del polarizador. Entiendo que sobrevive tipo, una única orientación de la onda, Bien. pero tendrían que salir, o sea, no va a ser continuo el haz que salga del polarizador, ¿o sí? ¿No va a ser como, Porque perdón? como que no va a ser continuo. O sea, como que voy a tener trenes seguidos de Perfecto. tiempo. Excelente observación, Candelaria. Uno podría pensar, cuando ve que esto que sale de la tablita, sale solo la horizontal, como que, bueno, ya me olvidé del tiempo de coherencia. No, siguen siendo trenes ahora, ¿sí? Siguen siendo trenes con fases aleatorias, y el tener fases aleatorias hace a lo mejor que entonces que por más que me haya quedado con la componente, si eran tablitas con la componente X, al tener fases aleatorias, quiere decir que a veces será un coseno que empieza desde su máximo, pero a veces será un coseno corrido que no empieza desde su máximo. Es decir,
que el tema, ese tiempo de la coherencia, del tiempo de coherencia, no nos lo vamos a poder sacar de encima con este artilugio que nos inventamos acá de absorber selectivamente alguna componente. Sí, lo que vemos es que la polarización ahora acá, la salida es una que yo elegí por la orientación de las tablitas. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Entonces, bueno, Candelaria, ¿te queda claro? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, todos recuerden esto, de que siempre va a estar el tipo de coherencia, aunque esté trabajando con ondas linealmente polarizadas, ¿sí? Siempre que haya fuentes térmicas. Bueno, resulta que si esto, yo se los conté como tablitas, pero ahora les cuento que esto es una fuente de campos electromagnéticos. En una onda electromagnética, el vector perturbación, que acá es el desplazamiento de la cuerda, en la onda electromagnética es el campo eléctrico. Es el campo eléctrico, que el campo eléctrico es un campo que produce, que representa fuerzas que actúan sobre las partículas cargadas. Entonces, si hay una partícula cargada y el campo se está moviendo, este campo, para una partícula cargada que está en reposo, se va a mover en la dirección del campo. Eso lo van a estudiar en física 3, que es electricidad y magnetismo, y van a estudiar cómo se generan los campos electromagnéticos y los campos eléctricos y los campos magnéticos a partir de una propiedad de la materia que no estamos teniendo en cuenta, que es las cargas. ¿Sí? La materia está compuesta por partículas, no solo por partículas, sino por partículas cargadas. Entonces hay otra fuerza de interacción que no estamos teniendo en cuenta, que es la fuerza electromagnética. Esa la van a estudiar en física 3. Más allá de eso, solo tienen que aceptar que el campo eléctrico, entonces, representa una fuerza por unidad de carga, y que si hay una carga en este campo eléctrico, la carga se va a mover en la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque ahora, si esto es una rejilla, ya no son tablitas, sino que esto es una rejilla de alambres, ¿sí? Los alambres están metálicos, de alambres metálicos, que, aunque no sepan física 3, ¿cuál es el concepto que tienen de los metales ustedes con respecto? Que conducen. Eso, perfecto, Byron. Los metales conducen, o sea, los cables están hechos de cobre, pero los metales conducen corriente, ¿sí? Y la corriente son cargas en movimiento. Entonces, si yo pongo una rejilla de alambres, ¿sí? Como estos que se usan para cortar huevos duros, ¿sí? Una cosa así, creo que se llaman mandolinas, ¿no? Pero no importa. Culinariamente creo que lo llaman mandolinas. Pero bueno, no importa. Si tenemos una rejilla de alambres metálicos y los metales tienen cargas libres que se pueden mover, y ahora viene campos eléctricos que vienen en la dirección horizontal, ¿qué van a hacer los campos eléctricos que vienen en la dirección horizontal? Si esto es una rejilla de alambres. Como que se van a inducir. Claro, no, se van a dispersar, ¿no? Van a conducir al metal y se van a... Claro, si el alambre que estaba solito no tenía campos, tenía electrones sueltos, pero que no se movían en ninguna dirección especial. Ahora, cuando venga el campo eléctrico y esté oscilando en la dirección horizontal, entonces esas cargas libres, esos electrones, se van a mover en el alambre. Y entonces cuando los electrones se mueven en un alambre, como tienen... se genera calor, como así pasa en las estufas. Ustedes hacen circular. Las estufas son cosas que tienen alambres por los que se hace circular corriente para generar calor. Entonces, fíjense que las
perturbaciones horizontales van a ser muy eficientes en mover cargas en el alambre y van a generar calor. Y entonces van a perder su energía generando calor en esta rejilla. ¿Sí? Mientras que las perturbaciones verticales no van a ser eficientes en mover electrones, porque tendrían que ser muy fuertes y arrancar los electrones del alambre. Pero si trabajamos en la óptica lineal, que los campos son, digamos, pequeños comparados con los campos que se necesitan para arrancar electrones de la materia, entonces, en ese caso, las polarizaciones las perturbaciones verticales no van a ser eficientes en generar calor en esta rejilla. Y entonces, ahora sí, el dibujo sería como el que está. ¿Ven? De cualquier polarización, no importa cuál sea, si sea natural, o si sea circular, o sea elíptica, cualquier polarización que venga en a la rejilla de alambres, se va a convertir a la salida en una onda linealmente polarizada en la dirección vertical. Porque es la única que sobrevive. ¿Ven? Este es otro ejemplo, es un ejemplo de polarización por absorción selectiva. En microondas, los microondas se usan estos polarizadores de rejillas, ¿sí? Porque para que sean eficientes en absorber selectivamente, el espaciado de estos alambres tiene que ser comparable con el orden de la longitud de onda, una cosa así. Entonces, en microondas, que son cosas que tienen, ondas que tienen una longitud de onda que todavía se puede controlar sin nanotecnología, se llaman polarizadores de rejilla. ¿Sí? Este sería otro ejemplo de polarización por absorción selectiva. ¿Sí? En cambio, en el rango de la luz visible, que son longitudes de onda más chiquitas, no son del milímetro o algo así, son menores que el micrón, esto a lo mejor no era fácil de controlar. Pero sí, en un momento se pudo controlar. En sustancias orgánicas, que las sustancias orgánicas son grandes moléculas de carbono con otras sustancias, ¿sí? Pero que son grandes cadenas de carbono. Si uno le produce durante la fabricación, por ejemplo, de la cinta adhesiva, se produce un estiramiento en una dirección, que esencialmente es más en una dirección que en otro, y entonces, haciendo un proceso parecido, en un material común, las moléculas de carbono a lo mejor están orientadas en una línea. Son moléculas lineales de esta sustancia, son moléculas lineales que cuando las mezclo y después hago una transparencia, por ejemplo esta transparencia que ven acá, si no les hago nada, va a haber moléculas orientadas en todas las direcciones, y entonces no va a haber nada selectivo. Pero si antes de producir la plaquita le hago algo mecánico o químico para que las moléculas se orienten en una dirección, entonces le va a hacer algo a las polarizaciones. Y eso es lo que descubrió un físico que se llamaba Lamb, que es el fundador de la compañía Polaroid. Justamente descubrió un procedimiento y patentó un procedimiento para producir cosas que polaricen por absorción selectiva, pero que no sean rejillas de alambre para microondas, sino que funcionen en el visible. O sea que este espaciado no lo vemos, porque este espaciado es muy chiquito. Es un espaciado que tiene que ver con la distancia entre esas moléculas largas. Bueno, y lo pudo controlar y se hizo rico. Es uno de los físicos que se hizo rico. Y
porque claro, con este material era muy barato hacerlo, era mucho más barato que tratar de buscar cristales que provistos por la naturaleza para ver la polarización. Que así se veía hasta que se inventó, hasta que Lamb, la compañía, descubrió esto y patentó estas láminas. Estas láminas se llaman Polaroids, láminas Polaroids, y también es una manera de polarización por absorción selectiva. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Viste en el dibujito de arriba, ¿no? O sea, las que van, las perturbaciones perpendiculares a la rejilla pasan y las otras no, las que son paralelas. Pero ¿qué pasa con las que están... Uy, no sé qué me pasó. Bueno, las que están más en diagonal sería. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Como que una Las que están fracción en pasa nada más. diagonal las podés resolver en una horizontal y una vertical. Entonces, de las que están en diagonal, la parte horizontal puede mover electrones en la rejilla y de la parte vertical no. Entonces, algo de las que están en diagonales, algo va a pasar de la vertical. Bueno, y va a contribuir a esta polarización vertical. Ah, ok, siempre sale una sola que es sumatoria de las diagonales. Okay. Sí, claro, siempre que esto esté bien diseñado, porque si no está bien diseñado, a lo mejor si no se gasta toda la energía asociada con las componentes horizontales, no se gasta acá en la rejilla, acá también va a salir una pequeña componente horizontal. Y entonces si acá viene una luz que tiene polarización natural, acá puede salir una onda luminosa que tiene polarización, una polarización que, dije acá, es la parcialmente polarizada. Es como una natural, pero a la que le falta un poquito de alguna componente. ¿Sí? Si estos alambres no fueran 100% eficientes en absorber las componentes horizontales, acá saldría una pequeña componente horizontal. Y entonces el vendedor me diría, mirá que polariza al 5% o al 10%, cosas así. Entonces, es más, lo dicen, si uno va a las especificaciones debe decir, mira, te puedo asegurar que lo hice para que polarice al 99%. ¿Sí? Genial. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Entonces, sí. Perdón, pero quería hacer una pregunta respecto de eso, de lo de las componentes de la polarización, que me quedó de hace un rato, que hiciste un comentario de la energía y dijiste que en los dibujos que estábamos viendo antes de los trenes con distintas polarizaciones, las polarizaciones que eran planas, aunque fueran en distintos planos, tenían la misma energía. ¿Todas las polarizaciones tienen la misma energía? Si O están sea, producidas, las elípticas... si están producidas Sí. por la misma fuente, sí. O sea, la intensidad con que asociada a la perturbación transversal es una característica de la fuente. Por eso te venden lamparitas de 60 watts, de 40 watts, de lo que sea. O sea, Claro. y eso tiene que ver con los valores de las amplitudes. Entonces, si la fuente es una fuente que le está entregando al medio que sostiene la onda tanta potencia, o sea, tanta energía por unidad de tiempo, o sea, tanta potencia, por eso te dicen 40 watts, o 20 watts, o 25 watts, no importa la polarización que tenga, cada tren va a tener la misma energía. En ese sentido, eso es lo que quise decir. Ahí va. Bien, genial. Y entonces las polarizaciones que son planas, hay, o sea, como una componente no tiene nada de amplitud, la otra compensa con tener más que en las elípticas. Perdón. Claro, claro, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Claro, entonces, si ahora a esta que salió de acá la hiciera interactuar con otra rejilla, una rejilla
que tiene los alambres paralelos, ¿qué creen que va a pasar? Y no vas a ver nada. ¿Por qué? Y no es como que ahora están todos los alambres paralelos y lo único que te quedaba era un socotroco que iba para arriba y para abajo. Entonces, Y bueno, porque pero si ahora ya viene esta que solo oscila por arriba y para abajo, la hago interactuar con otra rejilla idéntica, con los alambres paralelos a la primera. ¿Sí? no, tipo igual a la anterior o Pasa igual. girada. No, claro, igual digo. Ah, y, Vuelve a bueno, pasar igual como perderías estaba. un poquito de intensidad. Claro, bueno, sí. Puede ser. Eso sí. Claro. Calculo que depende qué tan efectivo sea el polarizador. Claro, pero pensemos en polarizadores ideales que absorben toda una componente. Entonces, Deberías tener lo mismo. claro, entonces esta polarización no va a cambiar si ahora interactúa con una rejilla idéntica ideal. Va a seguir Es como la saliendo. imagen de abajo a la izquierda, ¿no? ¿Cómo? Es como la imagen de abajo a la izquierda, ¿no? Que tenés Claro, un sería como la imagen de polarizador. abajo a la izquierda, ¿sí? Que entonces, una de las primeras diapositivas que tiene un polarizador, no importa lo que venga de atrás, lo polariza. Lo que pasa es que yo no la veo a la polarización. Para verla, pongo otro polarizador, pongo otra rejilla, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si veo que sigue pasando, deduzco que las rejillas son paralelas. Entonces, en ese caso, se habla de polarizadores, a este que se lo llama polarizador y al que se pone acá se llama analizador, porque va a analizar. Si yo no supiera cómo están puestas las rejillas estas, diría, uy, mira, si la orienté para que pase lo mismo que venía. Y de ahí deduciría que entonces que las rejillas de este están horizontal. En cambio, si las rejillas de este segundo polarizador, llamado analizador en general, son perpendiculares ahora, están en la dirección girado 90 grados, ahora esta que pasó acá, ahora va a ser absorbida por esta, porque va a mover electrones en esta dirección. Y entonces, a la salida de acá no voy a ver nada. Se va a haber absorbido, la primera rejilla absorbió una componente vertical selectivamente y la segunda rejilla absorbió una componente, la componente vertical que salió. Y entonces no hay perturbación, porque absorbe. ¿Sí? Una pregunta. Suponiendo que llega a la rejilla con polarización circular, digamos. O sea, las amplitudes en X y en Y son la misma. Sí. Y después la parte en X la pierde por esa rejilla. Entonces solo tiene la amplitud en Y. ¿Cómo No, sí. sabe esa resultante que no estaba polarizado, digamos, en el plano y que no tiene que distribuir de vuelta la amplitud en Y y en X? No lo sabe. No lo O sea, sabe. porque, La componente que sale puede mover electrones en el alambre si los alambres están en la dirección en que está vibrando el campo eléctrico. claro, pero no volvería a polarizarse, por ejemplo, otra vez, dado un tiempo circular. No, porque lo único que le llega siempre, gracias a este primer polarizador, lo único que le llega son las componentes verticales del campo eléctrico. Para que pase eso Pero que decís vos, siguen siendo... para que pase eso que decís vos, este aparato además tendría que introducir fases adicionales. Si ahora yo acá pusiera una rejilla que no está ni paralela ni perpendicular, supónganse que está a 45 grados de la primera, entonces de esta sale vertical y cuando llega a esto, que no está ni vertical ni horizontal, formaría 45 grados con los alambres. Y entonces mataría a una de las componentes que está a 45 grados, a la otra la dejaría pasar. Y entonces la intensidad que verías acá es distinta. ¿Sí? Justamente, fíjense que lo que se deduce
Pero con respecto a tu pregunta, para que, si además esta rejilla introdujera un desfasaje entre las componentes paralelas y perpendiculares, entonces sí a lo mejor podría salir circular, pero no introduce desfasaje. Se absorbe una y la otra la deja pasar. Claro, pero yo había entendido que el desfasaje era propiedad de que eran partículas. O que eran Sí, pero no importa, el desfasaje hace que si vos pudieras resolver y verías que hay trenes de onda, pero todos los trenes de onda están asociados a perturbaciones que están en la misma dirección. Esa es, creo que lo que había preguntado antes, una pregunta anterior, que el carácter de que hay, acá sigue habiendo trenes de onda, sigue existiendo. Lo que pasa es que son trenes de onda que apuntan, el tren de onda que dura 10 a la menos 8 segundos, apunta para arriba. El siguiente tren de ondas también apunta para arriba y tiene otra fase. ¿Sí? Pero el hecho de que tenga otra fase hace que ¿dónde estaba? Mira, acá es anterior, acá en esto. Hace que a lo mejor en vez de empezar que acá tenga un máximo en el centro, a lo mejor tiene un valor intermedio porque la fase es distinta. Ok. ¿Sí? ¿Lo ves, Byron? Sí, pero, o sea, digamos que justo la polarización era, porque también si nos fijamos en la primera imagen, vemos que es toda lateral, digamos, horizontal. Y esa pasa sin que se entere que está la rejilla. La vertical pasa así que se entere que está en la rejilla. Bueno, la vertical no pierde energía y pasaría a su siguiente polarización sin saber que hubo una rejilla. No, claro. Entonces no empezaría a hacer las distintas polarizaciones. No, porque siempre apunta, para tener polarizaciones, tenés que tener componente X e Y. Y las que salieron de la rejilla solo tienen componente Y. Por eso se llama absorción selectiva. Selectivamente absorbe la componente X. Y solo deja pasar la Y. Ok. Entonces no podés componer, no podés repetir el procedimiento que hicimos la clase pasada para componer dos perturbaciones armónicas perpendiculares, porque a la salida solo hay una dirección. Es cierto que si uno mirara finamente en la estructura de acá, vería que hay trenes, en el sentido de que hay un tren como este, que a veces hay un tren y a veces hay otro tren. A veces hay un tren y a veces hay otro tren, que simplemente lo que difieren es en la fase, porque la fase es estadística y entonces hace que a lo mejor que no empiece en cero, que empiece en un valor intermedio. Eso es lo que hace que este coseno, si vos solo tenés una componente y le cambiás la fase aleatoriamente, lo que vas a ver es que siempre está la componente esa, pero que son cosenos que a veces empiezan en el máximo, que a veces empiezan en el mínimo, a veces empiezan en el cero. ¿Lo ves? Sí, sí. Genial. Bueno, entonces vamos a ver cómo actúa. Ahora vamos a ver cómo actúa estas láminas llamadas láminas Polaroid. Ustedes están viendo mi navegador y están viendo
Bueno, lo que estaba, la imagen que estaba a la izquierda, pero ahora les voy a mostrar el video de eso, ¿sí? Fíjense. ¿Ven? Ahí desplazo, tengo dos láminas, ¿no? Entonces desplazo esas láminas paralelas. Lo que vamos a concluir es que estas láminas tienen una estructura tipo rejilla que no la estamos viendo. Esa estructura tipo rejilla se debe a esas moléculas orgánicas muy largas que están orientadas en una dirección, que no sabemos cuál es. Pero lo único que no sabemos cuál es, no la puedo ver. Lo único que puedo deducir es, en esto que estoy haciendo, es que, miren, es casi lo mismo tener una que tener dos. Quiere decir que... quiere decir que son paralelas, que no sé dónde están, pero que estaban paralelas. Porque repito, porque daba lo mismo tener, con esto estoy mostrando que da lo mismo tener una que tener dos. ¿Ven la transparencia que pasa por esta? Casi es la misma que la que pasa por los dos. Más allá de las reflexiones que haya en la cara, en las caras, que son inevitables, pero bueno, vamos a ver que esa reflexión es del orden del 4% de la intensidad, entonces casi no se nota. ¿Sí? Todos ven que con este experimento deducimos que las rejillas que hay en esta y en esta tienen la misma orientación. Ahora, vamos a cambiar la orientación. Lo vamos a girar una de los polarizadores. Lo giro 90 grados. Si antes las rejillas estaban... lo giro 90 grados. Si antes las rejillas estaban paralelas, entonces ahora ya puedo decir que las rejillas van a estar perpendiculares, si admito que hay rejillas. Y entonces va a pasar lo que veíamos, lo que pasaba si había rejillas de alambre cruzadas. A la salida de la segunda rejilla no tiene que salir nada. Y es lo que se ve, fíjense. La giro y se ve, no pasa nada. Mientras que si la giro 90 grados pasa todo. ¿Ven? Ahí están paralelas, la giro, la superpongo y ahora están perpendiculares y hay oscuridad total. No es total porque no son perfectos, pero supongamos que existen estos elementos ideales. ¿Lo ven? Sí, y a lo último, puede ser que como que cuando está en diagonal como que se atenúa la intensidad y eso es lo que me decías, ¿no? Tal cual. De que... Cuando están diagonales, hay situaciones intermedias en que estén diagonales, entonces en las situaciones en que están paralelas, transmite todo. Lo que transmitió la primera es lo mismo que transmitió la segunda. Si están perpendiculares, no transmite nada, porque lo que transmitió la primera es completamente absorbido por la segunda. Ahora, si están inclinadas, por ejemplo, 45 grados, va a transmitir la mitad de lo que transmitía esta, porque vas a proyectar el vector que salía a 45 grados, te va a dar un raíz sobre 2, y cuando lo elevas al cuadrado te va a dar un medio. Entonces, si esta rejilla, si esta lámina polarizadora formara 45 grados con esta otra lámina polarizadora, lo que vería es una situación intermedia donde la intensidad que sale de la segunda es un medio de la intensidad que salía de la primera. Por ese raíz de 2 que viene de proyectar el vector que sale de acá en la otra dirección, que es un coseno de 45 y que es 1 sobre raíz de 2. Cuando lo elevo al cuadrado me da el 1 medio. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, bueno, lo voy a poner para que se repita y lo... Esto se llaman láminas polarizadoras, ¿ven? Ven que en situaciones intermedias acá ahí se ve, ahí se ve
Lo que intenta mostrar es la perpendicularidad, entonces no se detiene en... Pero cuando lo va girando se ve que empieza a pasar algo, y lo que empieza a pasar es esa proyección. Si en vez de 45 fuera otro ángulo, lo que tengo que proyectar es por el coseno del otro ángulo. ¿Sí? Todos ven eso, que lo que tengo que proyectar es el coseno del otro ángulo. Y entonces, eso es lo que se llama ley de Malus. La ley de Malus no es otra cosa que esa proyección que hice yo recién. La ley de Malus dice que entre dos polarizadores cruzados, cuyos ejes forman un ángulo θ, la intensidad que sale del segundo polarizador es la intensidad máxima que salía cuando los polarizadores estaban paralelos, multiplicada por el coseno cuadrado de θ. Ese coseno cuadrado de θ viene de proyectar el vector que sale de acá en la otra rejilla. ¿Sí? Y entonces, esa es una ley que se descubrió antes de que se inventaran los polarizadores. Se descubrió con los cristales. Pero ahora es más fácil entenderlo ahora con los polarizadores. Después vamos a ver con los cristales. ¿Sí? Entonces, esta es la base de la polarización selectiva. Esta intensidad que estamos viendo. Que esta intensidad que estamos viendo, claro, en este video el θ es 0 o pi sobre 2 esencialmente. Cuando es 0, la intensidad era la misma. En cambio, cuando es pi sobre 2, la intensidad es nula, la intensidad de la salida. Y cuando no es, bueno, cuando no es ni 0 ni pi sobre 2, miren, ahí está. Por ejemplo, ahí que sería como casi 45, ¿ven? Que lo que pasa por la primera, lo que pasa por la segunda, es la mitad de lo que pasa por la primera. No sé si lo logran apreciar. ¿Ven? Lo que está acá por el segundo filtro es más oscuro que lo que pasa por este filtro de acá. Justamente, si fuera 45 sería la mitad. Y esa es la ley de Malus. ¿Sí? Esta experiencia yo la hice, por ejemplo, este es un video hecho en el aula. Acá justamente tengo dos polarizadores enmarcados artesanalmente, ¿sí? Y entonces, ven cuando están perpendiculares o cuando están paralelos. Cómo va cambiando la intensidad a medida que giro el Polaroid. En el medio, bueno, y ahora viene otra cosa. Si en el medio pongo algo que desfase las componentes, ya ahí se va a destruir esa condición. Y justamente acá, en el primer filtro polarizador, está pegado un pedazo de cinta adhesiva, ¿ven? Incluso con el rollo, acá está el rollo. Y entonces, con esa cinta adhesiva lo que hace es desfasar, porque tiene un cierto espesor. Entonces desfasa unas componentes. Las componentes paralelas a la cinta las desfasa distinto a las componentes perpendiculares a la cinta. Y entonces cambia el estado de polarización. El estado de polarización que sale de la rejilla, eso lo mencionamos recién con una pregunta. Si yo entre una rejilla y una segunda rejilla que hubiera acá, le pongo algo que a la componente A45 la desfase distinto que la componente perpendicular a esa de 45, entonces ahora a la salida no va a salir más lineal. Puede llegar a salir circular. Y entonces se destruye por más que estén perpendiculares, ahora pasa algo de luz. Y esos son otros elementos que vamos a estudiar
que son los elementos retardadores. Hasta ahora no vimos ningún elemento retardador. Lo que vimos son elementos que absorben selectivamente. ¿Sí? Pero en este video, lo menciono porque en este video, que lo voy a repetir, se ve que en el medio hay elementos retardadores que hacen que, por ejemplo, que esta extinción total que se ve en toda esta sección de la superficie, acá no sea extinción total, porque está la cinta adhesiva. ¿Sí? Bueno, si ustedes tienen lentes de sol, bueno, tendrían que tener dos pares de anteojos, ¿no? Bueno, no hace falta tener dos pares de ¿Lo anteojos. podés romper? ¿Cómo, Marcos? ¿Los podés romper si tenés lentes de sol? Claro, sí, no hace falta dos pares, los podés romper, claro, y te quedas sin anteojos. Por el labor de la física. Sí. No, pero ahí tenemos suerte porque hay la luz que sale de una pantalla está No polarizada. está polarizada. Claro. Entonces, por ejemplo, también, esto ya fue durante la pandemia, una alumna durante la pandemia, miren, acá está. Una alumna durante la pandemia tenía anteojos de sol y está leyendo el apunte de Física 2. ¿Ven? Y gira el anteojo de sol, que son polarizados, son lentes polarizados, no son ahumados, no son tintados, sino que son polarizadores, están hechos por láminas polarizadoras. Y entonces, fíjense que hay una dirección en la que se anula completamente la luz emitida por la pantalla de la computadora. En cambio, hay direcciones donde pasa, ¿ven? Y entonces va variando la intensidad y ahí se anuló. ¿Ven? Entonces, Profe, una pregunta, ¿hay láminas polarizadoras que polarizan circularmente, por ejemplo? claro, pero para eso necesitamos retardadores. Ah, tipo la cinta. Tipo la cinta, que ahora los vamos a ver. Ese es otro de los temas que queremos ver. Entonces, hasta acá solo vemos absorción selectiva, fíjense. O sea, esto es muy fácil de que lo hagan en su casa, si tienen lentes de polarizadores. Bueno, acá Sara, que se llamaba esta alumna, sí, me parece que sí, Sara. Acá está. Sara hizo el experimento comparando con unas lentes de las que son entintadas nada más, que no son polarizadoras, ¿ven? No pasa nada, por más que lo gire, se ve lo mismo. Se ve una atenuación, pero la atenuación es la misma para cualquier orientación de las lentes. ¿Ven? Nunca me había fijado que todas las cosas que tenía anotadas Sara acá. Y todas son machetes. Sí, no, me parece que son cosas que tiene que hacer. Oh. Matemática 5, dice. Así que... Sí, matemáticas. Sí. Ah, fíjense, y ahora, en vez de poner una regla, les conté el final, en vez de poner una cinta adhesiva, Sara puso es algo que se los cuento así en detalle porque lo pueden hacer en su casa y pueden probar. Puso cualquier elemento que haya sido maquinado de acrílico, de plástico, cuando están cortados por las guillotinas o fabricados, se inducen tensiones en el material que no son tensiones todas paralelas, pero que alteran la polarización. Y alteran la polarización y además introducen un desfasaje entre las polarizaciones que son a lo mejor paralelas al corte y las polarizaciones que son perpendiculares al corte. Y entonces, si pasa eso, habíamos llegado a la conclusión que si entre los dos polarizadores cruzados poníamos un elemento retardador, se podía convertir la polarización y entonces no ver extinción total. Miren lo que pasa acá. ¿Ven?
El mismo experimento que hacía antes de poner los polarizadores cruzados, ¿ven? Y ahí había extinción, ¿sí? Pero sin embargo, la regla esta, que fue maquinada y que tiene tensiones inducidas y que entonces retarda distinto a ciertas polarizaciones paralelas a una dirección que no conocemos bien, que tenemos que hacer experimentos para determinarla, de otra dirección, claro, lo que pasa por la regla, ahora se introdujo un desfasaje y a la salida hay algo que obviamente no se extingue con este otro filtro del anteojo. ¿Ven? Profe, ¿ese fenómeno va a estar, digamos, todo el tiempo o va a haber un momento en que la regla ya deje de hacer No, esto? Cuando se... va a estar todo el tiempo. Lo que pasa es que no va a ser lo mismo porque el desfasaje, porque las componentes paralelas y perpendiculares, si cambio la orientación de la regla, van a ser distintas y entonces el estado de polarización a la salida de la regla va a poder ir cambiando. No sé si eso responde a lo que vos decías, Byron. Claro, la idea es si es algo de propiedad del material, de por cómo estuvo construido, o si es algo como temporal, digamos. No, es algo de por cómo estuvo por cómo estuvo construido, ¿sí? Hay tensiones que se indujeron mediante el guillotinado o el maquinado de esta regla. Hay tensiones que no se ven porque no, pero que alteran la polarización que le incide a la regla. Ya vimos que le incide la polarización que sale de la pantalla del monitor. Y entonces esto lo convierte, esa polarización que salía linealmente polarizada del monitor, porque ya vimos que acá hay distinción, fíjense. O sea, podemos concluir que está polarizada así o así. Porque los anteojos tienen A ver, discúlpeme un minutito, porque tengo que atender. Bueno, ya está, no. Estoy esperando el pedido del supermercado. Y pensé que era el supermercado, no, era una encuesta. Bueno. ¿Quieren hacer una pregunta de esto? Me parece que si quiero hacer una pregunta se responde más mejor cuando veamos retardadores. Claro, claro. O sea, quizá lo único que me gustaría señalar es que fíjense que el efecto, fíjense los colores que se ven y cómo los colores se intensifican o no. Dependiendo de la orientación de la regla también, ¿no? Acá no lo muestra, pero siempre la pone vertical. Pero, ¿qué nos dice que se vean colores acá? Que si no pongo los polarizadores no veo colores. ¿Qué nos está diciendo el hecho de que veamos colores? Que no te deja pasar ciertas Es un medio longitudes de dispersivo, onda. ¿no? Bien, muy bien. Primero que es un medio dispersivo. Que acá hay un medio dispersivo, que es la regla. Y Y la entonces, velocidad de fase es diferente en claro, direcciones. no solo claro, la velocidad de fase no solo es diferente para las distintas frecuencias, sino que además es diferente para unas polarizaciones, a lo mejor las verticales, es diferente que para las polarizaciones horizontales. Entonces, si por esta parte lo convierte a circular, al rojo, y por acá lo convierte al verde, no sé, eso hay que analizarlo con más cuidado, pero fíjense que la conversión de polarización que ocurre con la radiación que proviene del monitor e incide sobre la regla esta, la regla convierte esa polarización lineal en polarizaciones que no son lineales. No son lineales porque no son absorbidas por este segundo polarizador completamente. No son absorbidas completamente por el anteojo.
Fíjense. Ahí se absorbe completamente la del monitor, pero no se absorbe completamente la verde de acá, de esta parte, o la celeste de esta parte. Esos son los desfasajes, dependen de la longitud de onda, porque el camino óptico dentro de la regla depende de la longitud de onda y también depende de la polarización, que es algo que hasta ahora nunca habíamos visto. Estos medios tienen una anisotropía. Tienen una anisotropía en el sentido de que la velocidad de fase no es la misma para polarizaciones en una dirección que para polarizaciones en otra. No viaja igual con la misma velocidad. Y esto es el principio de las láminas retardadoras. ¿Sí? Bueno, Profe, a mí me quedó una pregunta de la última diapositiva que habías mostrado. sí, La última lámina que está, que creo que se llamaba alisadora, si está puesta de forma tal que no interactúe con la onda que viene, es lo mismo que no esté entonces. No es que tiene que estar para que vos puedas ver la imagen. claro, perfecto. Si acá, acá pusiera una segunda lámina que con los ejes paralelos a la primera, es lo mismo que no estuviera, si este Genial. polarizador es ideal. Y eso me hace hacerte otra pregunta. O sea, el cerebro como que interpreta que si la luz viene viajando en todas las direcciones esas como aleatorias, la ves de alguna manera. Ahora cuando lo filtras, la ves de otra manera. O sea, si lo haces pasar por una rejilla de estas. Pero cuando lo pasas a 45 grados, como lo que sale, es muy parecido a que si no estaría, en el sentido de que están todas como distribuidas aleatoriamente, pero de todas maneras lo ves diferente. ¿Y eso por qué es? Lo ves diferente porque la perturbación que salió de la primera rejilla forma un ángulo con la segunda rejilla. ¿Sí? Entonces, la perturbación que pasa sin ser molestada es la polarización, es una componente, es la proyección del vector que salió de la primera rejilla, ¿sí? O sea, yo digo cuando está en diagonal la rejilla, cuando salen las dos componentes en X y en Y. Sí, sí, te entendí. A ver. Vos decís, por ejemplo, si tengo la primera rejilla y tiene el eje así, que tiene el eje así, y bueno, horrible. Ya cada vez me sale peor. Pero y ahora tengo una rejilla que tiene el eje, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, cuando salga, si el eje, este es el eje de absorción, bueno, eso viene marcado. El fabricante te dice, mira, este es el eje que absorbe. Si absorbe así, ¿cómo va a salir de acá? Al revés, digamos, perpendicular a ese eje de Perpendicular, absorción. claro. Lo que salga de acá va a salir perpendicular. ¿Sí? Va a salir, si esto era Y, esto es X. Va a salir en X. Y ahora, eh,
Bueno, no dibujo el X, bueno, sí lo tendría que dibujar. ¿Sí? Entonces, acá llega esta roja, ¿no? Esta roja que forma un ángulo con este eje de absorción. Es decir, solo se va a transmitir la dirección perpendicular a esta. Entonces, entonces este X, en este sistema de coordenadas, que este es el eje de absorción, ahora del segundo polarizador, este vector que está en X, ahora tiene una componente en la dirección azul de absorción y en la dirección perpendicular al azul que deja pasar. Claro, queda como parecida en el sentido de Queda como estructura a como- parecida. Lo que cambia es que no toda pasa, porque ahora de esta. No es lo mismo que no estuviera, porque no toda pasa. No toda la X pasa. Toda la X pasa si este segundo lámina tuviera el eje paralelo a este. Claro. O sea, yo me refería parecía a antes de pasar por el primer polarizador. En el Parecida sentido de que no. va a tener una parte en X y en Y. Sí, lo que pasa es que tiene menor intensidad, porque acá ya hubo, acá que venía en todas direcciones, ¿sí? Por ejemplo, si era luz natural, que venía así. Sí, sí, este es el eje de absorción. En general se suelen dibujar los ejes de transmisión, ¿no? Pero bueno, este sería la transmisión, el eje que deja transmitir. ¿Sí? Entonces, por eso sale en X. Pero fíjate que esto que salga en X tiene la mitad de intensidad que esto que venía en todas direcciones. Claro, sí, y si lo comparás, tipo, si con el ojo ves lo que sale el No, polarizado bueno, por ahí, detrás, ahí ahí viene lo una notas. cuestión, y es que el ojo no detecta polarización. Eso es lo que me marea. Bueno, Si no, o resulta sea, que ¿por qué yo? porque no fue, la polarización no fue un factor que nos hiciera más eficientes en la evolución natural, ¿no? O sea, nunca necesitamos, aunque hay una pequeña sensibilidad, nunca necesitamos detectar la polarización. Pero con los vidrios no estábamos viendo eso recién. Claro, Tipo que. claro, pero sí, pero si no nos ponen los vidrios no nos damos Ah, ok. cuenta. Claro. Sí, sí. Por eso cuando vos dijiste con el ojo, digo, bueno, mira, con el ojo no. Es más, el principio de funcionamiento de... El principio de funcionamiento de Perdón, la... creo que ahí entendí. O sea, ¿viste el video ese de la chica que ponía los anteojos? Eso con el ojo yo no lo veo. Eso con el ojo, si no pones en los anteojos no lo ves. No, digo, si no lo grabo, si yo nada más veo los anteojos y los empiezo a rotar, ¿veo que desaparece o solo la cámara lo capta eso? No, no. Si vos pones los anteojos delante de la pantalla, lo ves porque la luz que sale de la pantalla está polarizada. Pero sin los Claro, anteojos no te das cuenta. Vos nunca pensaste que si girabas la cabeza en la pantalla, veías distinto. O sea que vos claro. no tenés un sensor. Para detectar esa polarización, tenés que ponerte los anteojos. Y si girás la cabeza, vas a ver entonces, hacer la prueba de ponerte lentes de sol polarizados y girar la cabeza. Bueno, a mí me pasa, yo voy en bicicleta, de repente suena el celular o quiero sacar una foto y tengo los anteojos de sol polarizados y entonces saco el celular y prendo el celular y digo, uy, pero ¿cómo? Veo todo oscuro porque el celular está orientado perpendicular a mis anteojos. El celular también emite luz, todas las pantallas emiten luz polarizada. Y entonces, hasta que de repente caigo y digo, ay, qué tonto, si tengo los anteojos. Claro, entonces me saco los anteojos del sol o cambio la orientación del teléfono y veo la pantalla. O sea,
no tenemos detectores naturales de polarización. Es más, por eso cuando vamos a ver cine 3D nos dan